lo que obliga a muchas personas mayores de 50 años a despertarse 3, 4 e incluso 5 veces cada noche. Podría no ser la edad, sino ese vaso de agua aparentemente inofensivo que toman después de cenar. Durante más de 20 años, yo, el doctor Daniel Cortés, he trabajado con miles de pacientes que sufrían agotamiento, sueño interrumpido y constantes visitas al baño durante la madrugada. Y después de observar este problema durante décadas, descubrí una verdad sorprendente. La mayoría de esas personas no tenía una vejiga débil como pensaban. Simplemente estaban hidratando su cuerpo en el momento equivocado del día. Y el verdadero peligro es que este hábito destruye lentamente el descanso nocturno sin que la persona lo note. Cada vez que el cuerpo se despierta en mitad de la noche, el sueño profundo se rompe. Con el paso de los meses y los años, esto puede provocar más cansancio, menos energía, problemas de memoria, irritabilidad e incluso una sensación constante de agotamiento desde la mañana. Muchas personas intentan solucionarlo tomando medicamentos para dormir, reduciendo drásticamente el agua o pensando que todo es parte normal del envejecimiento. Pero lo que casi nadie les explica es que después de los 50 años, el cuerpo ya no procesa los líquidos de la misma manera que antes. Lo más increíble es que muchas personas han logrado volver a dormir 6 o 7 horas seguidas, simplemente cambiando el horario en que beben agua durante el día. Hoy voy a explicarle qué está ocurriendo realmente dentro de su cuerpo y cómo pequeños cambios podrían ayudarle a recuperar un sueño profundo y reparador de forma completamente natural. Después de los 50 años, el cuerpo comienza a manejar los líquidos de una manera muy diferente, aunque muchas personas no lo noten al principio. Y este cambio silencioso es una de las razones más importantes por las que tantas personas empiezan a despertarse varias veces durante la noche para ir al baño. Durante años he escuchado pacientes decirme que todo comenzó poco a poco. Primero se despertaban una vez, después 2, y con el tiempo ya no podían dormir más de 2 o 3 horas seguidas. Lo más preocupante es que muchos pensaban que esto era una consecuencia normal de la edad, pero en realidad dentro del cuerpo están ocurriendo varios cambios que la mayoría nunca llega a entender. Uno de los más importantes tiene que ver con una hormona que ayuda a controlar la producción de orina durante la noche. Cuando somos jóvenes, el cuerpo produce más cantidad de esta hormona mientras dormimos. Eso permite que los riñones trabajen más lentamente y produzcan menos orina durante varias horas. Pero después de los 50 años, este mecanismo empieza a debilitarse gradualmente. Los riñones continúan produciendo más líquido, incluso durante la madrugada, y la vejiga se vuelve mucho más sensible. Como resultado, el cuerpo comienza a enviar señales constantes para despertarse. Además, el sueño también cambia con la edad. Muchas personas mayores ya no alcanzan fases profundas de descanso tan fácilmente como antes. Esto significa que cualquier pequeña presión en la vejiga puede interrumpir el sueño casi de inmediato. Y aquí es donde aparece el gran error. Muchísimas personas creen que el problema está únicamente en la vejiga, cuando en realidad el cuerpo completo está procesando los líquidos de manera diferente. Por eso he visto pacientes mejorar muchísimo sin medicamentos agresivos ni tratamientos complicados. En algunos casos, simplemente cambiando el horario en que bebían agua durante el día, lograban reducir las visitas nocturnas al baño y volver a dormir durante más horas seguidas. Lo importante es entender que su cuerpo, después de los 50 años, necesita una estrategia distinta para manejar la hidratación. Y cuando usted comprende cómo funciona realmente este proceso, empieza a recuperar el control de su descanso. Uno de los errores más comunes que veo en personas mayores de 50 años es pensar que beber mucha agua por la noche siempre es algo saludable. De hecho, muchos de mis pacientes me dicen que comenzaron a tomar más líquidos después de escuchar que la hidratación ayuda a limpiar el cuerpo, proteger los riñones y mejorar la circulación. Y aunque mantenerse hidratado es importante, el problema aparece cuando el cuerpo recibe grandes cantidades de líquido en las últimas horas del día. Muchas personas pasan varias horas tomando muy poca agua mientras trabajan o hacen sus actividades diarias. Luego, al llegar la noche, intentan compensarlo bebiendo varios vasos durante la cena o incluso justo antes de dormir. Sin darse cuenta, están obligando a los riñones a trabajar intensamente durante la madrugada. Y después de los 50 años,
El cuerpo ya no responde igual que antes. He visto pacientes que se despertaban 4 o 5 veces cada noche y pensaban que su problema era grave. Pero cuando analizábamos sus hábitos, descubríamos algo muy simple. Tomaban demasiado líquido después de las 7 de la tarde. Recuerdo el caso de un hombre de 68 años que llegaba agotado a mi consulta. Dormía mal desde hacía años y ya estaba considerando medicamentos para el insomnio. Cuando revisamos su rutina, descubrí que bebía grandes cantidades de agua y té después de cenar porque creía que eso ayudaba a sus riñones. Lo único que hice fue reorganizar el horario de hidratación durante el día. 3 semanas después, pasó de despertarse 4 veces por noche a solo una. Pero el agua no es el único problema. El café de la tarde, algunos tés y el alcohol también pueden empeorar muchísimo la situación. Después de cierta edad, el cuerpo tarda más tiempo en eliminar la cafeína. Incluso una taza al final de la tarde puede mantener la vejiga más activa durante toda la noche. El alcohol también afecta una hormona importante que ayuda al cuerpo a reducir la producción de orina mientras dormimos. Por eso muchas personas notan que las noches empeoran después de beber vino o cerveza durante la cena. Lo peligroso es que muchos de estos hábitos parecen normales, y precisamente por eso millones de personas continúan destruyendo su descanso sin darse cuenta. Ahora quiero hablarle de algo que ha cambiado la vida de muchos de mis pacientes después de los 50 años. Un método simple que hoy conocemos como hydration timing, o en otras palabras, aprender a darle agua al cuerpo en el momento correcto del día. Porque el problema no es solamente cuánto líquido bebe usted. El verdadero problema es cuándo lo bebe. Durante años, muchas personas intentaron resolver la micción nocturna tomando menos agua. Algunas incluso llegaban a pasar gran parte del día deshidratadas por miedo a despertarse durante la madrugada. Pero eso puede provocar otros problemas como cansancio, dolores de cabeza, presión baja e incluso mayor irritación en la vejiga. Lo que realmente funciona es reorganizar la hidratación. En la mayoría de los casos, recomiendo que entre el 60 y el 70% del agua diaria se consuma antes de las 5 de la tarde. De esta manera, el cuerpo tiene tiempo suficiente para utilizar y eliminar gran parte del líquido antes de llegar la noche. Después de las 7 de la tarde, lo ideal es reducir considerablemente la cantidad de líquidos. Y una de las reglas más importantes que explico a mis pacientes es evitar beber grandes vasos de agua justo antes de acostarse. Muchas personas se sorprenden cuando hacen este cambio y descubren que empiezan a dormir más horas seguidas en apenas unas semanas. Pero hay otro detalle importante. Usted no necesita obligarse a beber cantidades excesivas de agua solo porque escuchó que eso es saludable. El cuerpo también sabe enviar señales cuando está correctamente hidratado. Por eso recomiendo observar algo muy simple: el color de la orina. Un tono amarillo claro normalmente indica una hidratación adecuada. Transparente completamente durante todo el día, muchas veces significa exceso de líquidos. Recuerdo a una mujer de 63 años que llegaba completamente agotada porque se despertaba constantemente durante la noche. Ella pensaba que necesitaba beber más agua porque tenía miedo de deshidratarse. Cuando reorganizamos sus horarios de hidratación y redujimos los líquidos después de la cena, comenzó a dormir casi 7 horas seguidas por primera vez en años. Y eso es lo más importante que quiero que entienda. Muchas veces el cuerpo no necesita más agua, necesita un mejor horario para procesarla. Lo más peligroso de despertarse varias veces durante la noche no es solamente la molestia de tener que ir al baño. El verdadero problema es lo que ocurre con el cuerpo cuando el sueño profundo se interrumpe una y otra vez durante años. Muchas personas creen que mientras vuelvan a dormirse rápidamente no pasa nada grave. Pero después de más de 20 años viendo este problema en mis pacientes, puedo decirle que el cuerpo sí paga las consecuencias. Cada vez que usted se despierta durante la madrugada, el cerebro sale abruptamente de las fases profundas del sueño. Y son precisamente esas fases las que permiten recuperar energía, fortalecer la memoria, equilibrar las hormonas y reparar el organismo. Por eso tantas personas mayores de 50 años comienzan a sentirse agotadas incluso después de pasar muchas horas en la cama. He visto pacientes que me decían que ya no tenían la misma concentración, que olvidaban cosas pequeñas constantemente o que se sentían irritables sin razón. Otros empezaban a depender del café durante todo el día
porque nunca despertaban con verdadera energía. Y existe otro riesgo del que casi nadie habla: las caídas nocturnas. Cuando una persona se levanta varias veces durante la madrugada, especialmente con sueño y poca iluminación, el riesgo de perder el equilibrio aumenta muchísimo. Esto puede ser especialmente peligroso después de cierta edad. Por eso siempre digo que proteger el sueño no es un lujo, es una parte fundamental de la salud. La buena noticia es que pequeños cambios nocturnos pueden marcar una diferencia enorme. Una de las recomendaciones más importantes es reducir los líquidos después de la cena. También aconsejo evitar café, té oscuro y alcohol al final del día, porque todos pueden aumentar la actividad de la vejiga durante la noche. Otro hábito útil es ir al baño justo antes de acostarse, incluso si no siente demasiadas ganas en ese momento. Esto ayuda a disminuir la presión en la vejiga durante las primeras horas de sueño. También recomiendo evitar comidas muy saladas por la noche, ya que el exceso de sodio puede hacer que el cuerpo retenga líquidos y luego aumente la producción de orina mientras duerme. Y algo muy importante es mantener horarios consistentes. El cuerpo funciona mejor cuando tiene rutinas estables, especialmente después de los 50 años. Muchas personas creen que necesitan soluciones complicadas para volver a dormir bien, pero en realidad a veces son los cambios más pequeños los que producen las mejoras más grandes. Porque cuando el cuerpo finalmente puede descansar varias horas seguidas, todo empieza a cambiar. La energía mejora, la mente se siente más clara, y muchas personas vuelven a despertar sintiéndose realmente descansadas por primera vez en años. Antes de terminar este video, quiero que recuerde algo importante. Despertarse varias veces durante la noche no siempre significa que su cuerpo está fallando. En muchos casos simplemente es una señal de que su organismo ya no procesa los líquidos igual que antes. Después de los 50 años, pequeños hábitos que antes parecían inofensivos pueden empezar a afectar profundamente el descanso, la energía y la calidad de vida. Y después de trabajar durante más de 20 años con pacientes que sufrían este problema, he aprendido que muchas veces las mejoras más grandes comienzan con cambios muy pequeños. Cambiar el horario en que usted bebe agua, reducir los líquidos por la noche y entender cómo funciona realmente su cuerpo puede ayudarle a recuperar un sueño mucho más profundo y reparador. Personalmente creo que muchas personas han normalizado demasiado el cansancio constante, han aceptado despertarse agotadas cada mañana como si fuera una parte inevitable de envejecer. Pero el cuerpo todavía tiene una enorme capacidad para mejorar cuando empezamos a escuchar lo que realmente necesita. Y quiero decir algo muy importante. Este video tiene un propósito educativo e informativo. No reemplaza una consulta médica profesional. Si usted presenta dolor sangre en la orina, dificultad para orinar, hinchazón, diabetes, problemas cardíacos o síntomas persistentes, es fundamental consultar con un médico o especialista para recibir una evaluación adecuada. Si este video le ayudó, me gustaría que escribiera en los comentarios cuántas veces suele despertarse durante la noche. Su experiencia también puede ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo. Y si desea seguir aprendiendo cómo cuidar su cuerpo después de los 50 años de forma natural y sencilla, lo invito a suscribirse al canal y acompañarme en los próximos videos. Soy el Dr. Daniel Cortés y gracias por estar aquí hoy.